Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Macri, el gobierno de Macri, está frente a un problema, a un dilema de difícil resolución que proviene de la agenda que tiene el gobierno para resolver en estos 4 años, agenda ligada a problemas bastante antiguos de la Argentina y los instrumentos con los que debe abordar ese problema. En todo caso, los socios con los que debe acometer o tramitar esa agenda. La idea central de este gobierno, un poco por convicción, otro poco por necesidad, porque no tiene otra alternativa, es que para sostener el crecimiento económico, inclusive, sobre todo para sostener el crecimiento económico más allá de lo que sería un rebote natural del ciclo económico como estamos viviendo hoy, para que esto tenga consistencia a lo largo de los años, debe haber una mayor competitividad. El gobierno fue normalizando o está normalizando algunos precios, pero aún con precios más normales, la economía argentina tiene costos muy altos que desalientan la inversión. Y sin esa inversión, sostiene el gobierno, el crecimiento es insostenible. Por lo tanto, un tema central de este periodo presidencial que está en el foco principal de Macri es la necesidad de bajar costos. Básicamente, 3 costos importantes. El primero, el costo del Estado, que es altísimo. El segundo, el costo laboral, que es muy alto y no está ligado a lo salarial, está ligado a formas de contratación muy rígidas, a niveles de litigiosidad escandalosos. El tercero es el costo de una economía muy cerrada. Muy bien. ¿Cuál es el problema con el que se encuentra Macri? Que detrás del costo estatal, de la dimensión del sector público, que determina una presión fiscal muy importante sobre el sector privado, detrás de ese costo están las provincias, además del Estado Nacional. Toda la estructura impositiva no se puede discutir si uno no sienta a la mesa a los gobernadores, porque la mayor parte de los impuestos importantes son coparticipables. Por lo tanto, si uno los toca, está tocando los ingresos de los gobernadores y de las provincias. Y además hay impuestos específicos de las provincias, como ingresos brutos, que son una dificultad enorme para la actividad económica. Quiere decir que detrás de uno de los costos está, vamos a simplificar mucho, y sin querer ofender a nadie, el peronismo. En el campo sindical esto es mucho más claro. Si quiero bajar costos laborales es imposible hacerlo sin un acuerdo con la CGT. Y la CGT es peronista. ¿Cuál es el dilema? Que debe Macri, avanzar sobre determinados costos cuya reducción afectan a 2 actores principales del peronismo, gobernadores y sindicalistas, pero ese avance, esa reducción de costos, no la puedo hacer sin la colaboración del peronismo. ¿Por qué? Porque el gobierno carece de mayoría en las 2 cámaras. Es decir, que Macri está obligado a pedirle al peronismo que colabore en la propia reducción de sus intereses o sus posiciones de poder económico y social. Bueno, es un dilema importante para resolver, que lo estamos viendo. Pactan con los gobernadores, pactan con la CGT, pero después en el Congreso empiezan las dificultades porque esos mismos gobernadores, o sobre todo la CGT, desatan dinámicas que van en contra de lo que se había acordado. Hoy el problema central de todo este paquete de reformas que tiene que ver, insisto, con un cometido principal de la gestión de Macri, que es la reducción de costos y dotar a la economía de mayor competitividad, el problema central pasa por el acuerdo laboral, no tanto por el acuerdo fiscal y menos todavía por un acuerdo muy delicado que está
empezando a ser debatido, que es la cuestión de la reforma del cálculo de actualización de jubilaciones, que ya tiene un dictamen por parte del Senado. ¿Dónde está el problema con la CGT? El problema con la CGT se llama los Moyano, o principalmente Hugo Moyano. ¿Qué es lo que ha pasado? La CGT acordó un paquete de reformas con el gobierno, en cuya redacción intervino, tuvo un enorme control a través de sucesivas reuniones con abogados laboralistas que representan a la CGT en la mesa técnica del Ministerio de Trabajo. Reuniones con Jorge Triaca y Mario Quintana. Es todo un ritual que lleva bastante tiempo. Se llegó a acordar todo. Hay que aclarar que esta CGT, para entender el problema institucional que hay detrás de este conflicto, esta CGT que tiene un triunvirato que la conduce, Héctor Daer, Juan Carlos Schmitt, Carlos Acuña, tiene entre sus afiliados, representa también al sindicato, a la Federación de Camioneros. Es decir, que los camioneros no pertenecen a otra agrupación sindical. Pertenecen a esta agrupación sindical que firmó los acuerdos, a tal punto que Juan Carlos Schmitt, que es del gremio de dragados, fue puesto como triunviro en esa conducción tripartita por Hugo Moyano. Representa a un sector del sindicalismo liderado por los camioneros. Firman los acuerdos, pactan con Macri, con Triaca y con Quintana mandar todo al Congreso, pero uno de los representados de la CGT, líder del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, saca a relucir o impugna este acuerdo con un argumento que es bastante obvio, era bastante obvio que lo iba a emplear. Dice, acá está la Banelco. ¿A qué se refiere Moyano con la Banelco? Pablo Moyano, el hijo de Hugo. A aquella acusación que había hecho Hugo Moyano, su padre, en el año 2000, cuando se estaba discutiendo una reforma laboral, y basándose en un chiste que había hecho el ministro de Trabajo de entonces, Alberto Flamarique, en una reunión en la que estaba Moyano, diciendo, bueno, eso yo lo arreglo con la Banelco, un chiste que después le costó carísimo, Hugo Moyano dice, acá se están pagando estas reformas en el Senado. Le fue tan bien con esa acusación que cuando llegó Néstor Kirchner al poder y en vez de poner a Guillermo López del Punta, que era el secretario de Transporte que él quería poner, pone a Ricardo Jaime, el que está preso, Moyano le dice a Julio De Vido, mirá que yo con la Banelco volteé un gobierno, voy a volver a hablar de la Banelco. Bueno, parece ya que se ha convertido en una cosa maníaca la de los Moyano y la Banelco, que Pablo Moyano vuelve a hablar de la Banelco para decir, mis representantes, entre ellos Juan Carlos Schmitt, que es a quien nosotros pusimos al frente de la CGT, en este acuerdo con el gobierno han cobrado algo o están por cobrar los senadores. Los secretarios generales de la CGT, los tres, Acuña, Daer y Schmitt, en ese momento en que se desata esta impugnación tan pesada, porque toca lo moral, estaban paseando por Piazza Navona. Tenían tiempo libre porque habían ido de la mano de un sacerdote muy ligado a la actividad social de la iglesia, a la pastoral social de la capital, que es Carlos Acaputo, ligado al Papa, habían ido a verlo a el Papa Francisco en Roma. El Papa Francisco no los recibió, entonces tenían tiempo libre. No estaban acá en medio de la crisis, estaban en Roma en una semana crucial, por eso mucha gente ahora está diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué es ese viaje? Ni siquiera vieron al Papa, que no los recibió, subrayo. Paréntesis, el Papa una semana antes sí había recibido a Pablo Moyano, de la mano de alguien aparentemente más influyente en la mesa del Papa, que es Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias. Había recibido a Pablo Moyano, al diputado porteño Gustavo Vera, recibe una cantidad de dirigentes camioneros, hace una broma porque dice ahora Marcelo Sánchez Orondo los va a invitar a comer, no sabemos si los va a invitar o les va a cobrar. Digamos, un clima de camaradería de este sector del sindicalismo con el Papa. Es significativo porque es muy evidente que hoy el juego de Jorge Bergoglio en la Argentina
probablemente viendo el ocaso o el eclipse de Cristina Kirchner, y viendo que hay un sector importantísimo del peronismo, como por ejemplo esta CGT, que pacta con el gobierno, daría la impresión de que Bergoglio ha decidido de que el frente social, la demanda social, la plantee la Iglesia en alianza con algunos actores, como por ejemplo Pablo Moyano, y sobre todo el episcopado, cuya conducción él se encargó de definir desde Roma, con Monseñor Ojea al frente de la conferencia episcopal y Monseñor Jorge Lugones al frente de la Comisión de Pastoral Social. Dicho sea de paso, Jorge Lugones acaba de impugnar la reforma previsional que implica otro cálculo de las jubilaciones. Quiere decir que hay una actividad muy potente de la Iglesia hoy frente a Macri, en alianza con algunos sectores sociales, para contradecir, impugnar, preservar, precaverse, curarse en salud. Cada uno elige la fórmula que quiere de lo que ellos interpretan es una política de ajuste del gobierno. Muy bien. Pasamos del juego del Papa, seguimos en Roma. Héctor Daer, uno de los 3 triunviros, que había sido el que más interlocución tuvo con Triaca, el que negociaba personalmente con Triaca todas estas reformas, cuando uno de sus representados, Pablo Moyano, dijo, acá circula la Banelco, dijo, la CGT tiene matices. Se ve que para Daer la cuestión de una impugnación moral de este calibre es solo un matiz que no le preocupa demasiado, porque acaban de decir o que él cobró o que alguien está poniendo plata en el Senado para que todo esto se apruebe. Pareciera que para una persona más o menos sensible a las impugnaciones morales sería más que un matiz. Para él es solo un matiz, que terminó produciendo este matiz una consecuencia delicada para el gobierno, delicada para el peronismo, delicada para toda esta escena. Miguel Pichetto, el presidente del bloque peronista del Senado, dijo, hasta acá llegamos. Enardecido, dice, yo no voy a tolerar que después de colaborar con el gobierno en estas reformas, me impugnen moralmente, se ponga en tela de juicio la dignidad del Senado, no quiero que me monte una campaña los Moyano similar a la del año 2000. Esto es un acuerdo transparente, yo ni siquiera intervine en las negociaciones, pongan ustedes en caja a los Moyanos y después seguimos hablando. ¿Qué quiere decir? Que hoy la reforma laboral, a diferencia de la reforma previsional y de la reforma fiscal en general y del pacto con las provincias, etcétera, el capítulo laboral de esta política de Macri de reducción de costos está stand-by, está en suspenso por este conflicto que desatan los Moyano dentro de la CGT y que el triunvirato de Daer, Acuña y Schmidt no logran conducir. Tanto que Schmidt hasta estuvo fantaseando con su renuncia, porque claro, el que los denuncia es nada menos que su representado. Es más, el que lo sostiene, el sindicato de camioneros. Detrás de esto hay un juego más que ve Pichetto, seguramente también lo irrita, que es una convergencia entre Hugo Moyano o la familia Moyano y Cristina Kirchner. De hecho, antes de las elecciones, a Hugo Moyano mucha gente lo escuchó decir acá habría que votar por Cristina para equilibrar el poder de Macri. Todo el tiempo, desde hace años, cada vez que a Pablito Moyano, como dicen ellos, se le sale la cadena, el padre dice yo no lo controlo. La última vez que se le escuchó decir eso en una escena importante fue delante de Macri. Entonces Macri le dijo, bueno, tráemelo a mí, a ver si yo puedo hacerle entender cuál es nuestra política. Nunca más se habló del tema, nunca más lo quiso llevar, Macri se quedó sin respuesta. Todos tienen la impresión de que en realidad detrás de Pablo Moyano está Hugo Moyano. Y está Hugo Moyano preocupado ¿por qué? Bueno, tiene una agenda importante de problemas que lo pueden inquietar, pero hay uno central, del que se viene hablando hace mucho tiempo y del que hemos hablado muchas veces en Odisea, OCA, la empresa de correo privado. Esa empresa está manejada por Patricio Farcú, un hombre tan ligado a los Moyano que parece su testaferro. Dicen que no lo es, que es el verdadero dueño de la empresa. Obtuvo cantidad de contratos con la palanca del sindicato de camioneros detrás,
sobre todo de Pablo Moyano, realizó un desastre en Oca, porque hay una deuda de 4.000 millones de pesos con la AFIP por no haber depositado aportes, contribuciones sociales, es decir, algo muy parecido a lo de Cristóbal López. No es una deuda impositiva de los impuestos que tenía que pagar Oca, sino que en realidad son aportes de terceros que no transfirió. Además siente, bueno, todo esto ocasiona enorme cantidad de problemas en Oca que hace que se le vayan muchos clientes. Hubo un momento en que casi no puede pagar los sueldos. Curiosamente, Moyano, en vez de hacerle un paro al empresario porque no podía pagar los sueldos, puso él la plata desde el sindicato de camioneros. Inclusive tuvo que andar pidiendo plata para hacerse cargo de los sueldos de Farcú. Por eso se sospecha que, bueno, es demasiado íntima la relación, demasiado estrecha. Lo cierto es que ahora, con esta decadencia de Oca, se expanden los servicios del correo. Mario Quintana está detrás del correo diciendo acá todo el Estado tiene que contratar con el correo argentino, no con correos privados. Se empiezan a caer servicios de Oca y una peculiaridad de todo esto, los afiliados del correo no son de camioneros, son del sindicato de correo, a diferencia de los de Oca. O sea que Moyano también empieza a perder base social y afiliados con esta crisis de Oca en beneficio potencialmente del correo. Todo este panorama de Oca se vuelve más complicado por varias razones. La primera, Farcú no tuvo mejor idea que hacer una especie de vaciamiento, crear otra Oca, pasarle los ingresos y pagarle los empleados. Cuando tiene semejante problema con la AFIP, con la recaudación intervenida, a pedido de Alberto Abad, titular de la AFIP. Como a Cristóbal López, Abad no está en condiciones de ofrecerle un plan de pagos, porque no son impuestos que debe Oca. Sin un acuerdo con la AFIP que debería habilitar el juez del concurso de Oca, es imposible que a Oca le renueven la licencia como correo. Y esa licencia de Oca, vamos a ponerlo para entendernos, la empresa tan ligada a los Moyano que casi parece de los Moyano, vence ahora el 7 de diciembre. La semana próxima. El 7 de diciembre el Estado debe determinar si esta empresa está en condiciones de seguir brindando los servicios de correo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el 8 de diciembre empieza en Buenos Aires la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Miles de líderes de distintos estados, funcionarios, técnicos, asesores reunidos en Buenos Aires. Y Moyano amenazando subliminalmente, de manera más o menos explícita, que si no le resuelven el problema de Oca, ahí sí habla de la Banelco, va a dejar a los cajeros automáticos sin dinero, va a dejar a todo Buenos Aires sin recolección de residuos y además va a desabastecer a las estaciones de servicio con los camiones de combustible. Es decir, va a generar un caos generalizado en un momento en que Buenos Aires está en el centro de la escena internacional, con Macri asumiendo la presidencia del G20. Un patriota, don Hugo. Claro, el gobierno no sabe cómo manejar esta situación, aunque sabe de muchas vulnerabilidades de Moyano. Digamos, podríamos decir que lo de la Banelco de la que habla Moyano es un disparate, pero hay algunas Banelco que son de los Moyano, que tendrían que explicar. Por ejemplo, ¿cómo es que Oca, esta empresa prácticamente quebrada, figura en la casaca de los jugadores de Independiente club que preside Hugo Moyano? ¿Cómo es que hace Liliana Zudlet, la esposa de Hugo Moyano, para manejar los recursos de la obra social de camioneros? Habría que ponerle una lupa nada más que a un emprendimiento, Sanatorio Antártida, Avenida Rivadavia. Por el nivel de fastuosidad lo llaman Taj Mahal, los empleados del sindicato. Ya hubo una causa abierta contra Liliana Zudlet por el tema de los famosos troqueles de medicamento y el fraude en la obtención de subsidios. Creo que la tenía o la tiene Claudio Bonadío. ¿Qué pasa con Bebote Álvarez? ¿Qué relación tiene con los Moyano, preso el jefe de la barra brava de Independiente, que hace una semana generó un reguero de pólvora dentro del sindicalismo porque desde la cárcel insinuó
que iba a hablar de Pablo Moyano. Y esa noche se supuso que Pablo Moyano podía caer preso. Después se aclaró que no, que el que podía caer preso es un señor que se llama Nurair Nakis. Es el vicepresidente de Independiente, una persona que además de ser muy ligada a Hugo Moyano, era muy ligada a Julio Grondona y que podría dar muchas explicaciones sobre los negocios de la AFA y sobre los negocios de la FIFA, vicepresidente de Independiente. Seguimos con las Vanelcos de los Moyano. Acaban de procesar esta tarde la jueza Servini de Cubría a Sergio Marchi. Sergio Marchi, ¿quién es? El líder de futbolistas argentinos agremiados. ¿Por qué lo procesaron? Por la vinculación entre ese sindicato y Fútbol para Todos. ¿Qué tiene que ver Moyano? Que Marchi reporta a Moyano dentro del mundo sindical. ¿Cuál es el problema de fondo? Si uno quiere entender todo este entramado. Muy sencillo. Moyano, Hugo, frente a Mauricio Macri. Hay un duelo que le está planteando Moyano a Macri desde que Macri llegó a la presidencia. Primero quiso que Guillermo López del Punta, aquel que mencioné hoy que le quiso poner como ministro de Transporte o como secretario de Transporte a Néstor Kirchner, fuera el ministro de Transporte de Macri. Macri eligió a Guillermo Dietrich. Después quiso que Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ligado a los Moyano desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque manejaba los contratos de basura, fuera ministro de Trabajo. Macri dijo no, Jorge Triaca. Finalmente logró Moyano que su yerno fuera vicepresidente del SIAMSE. ¿Sabe quién es el yerno de Moyano? Chiqui Tapia, que está al frente de la AFA. Escuche bien, Chiqui Tapia, al frente de la AFA, yerno de Moyano, es funcionario de Macri, es el vicepresidente del organismo que se dedica al problema del saneamiento ambiental y recolección de basura en toda el área metropolitana, conducido por alguien de Santilli y como vicepresidente a Tapia. Gran negocio de la basura que un día habría que empezar a mirar. Le dieron el SIAMSE, parte del SIAMSE, y le dieron a Moyano la AFA, gracias a las gestiones, en este caso bastante ineficientes, como en muchos otros casos, hay que mirar la justicia federal, de Daniel Angelici, el presidente de Boca, que sería el garante de este capítulo de la relación entre Macri y Moyano. ¿Qué pide Moyano para arreglar? ¿Con qué lo puede amenazar Macri para arreglar? ¿Arreglar qué? La reforma laboral, porque Pichetto dice, hasta que no pida perdón por lo que dijo y hasta que no firme Moyano, yo no me muevo. ¿Se caerá la reforma laboral? Se caerá. Da la impresión de que Macri es alguien nuevo en la política. Es una impresión equivocada. Los Macri conocen la política desde otras actividades, de otros mundos. A Moyano lo conocen más que nadie. Lo tuvieron en Manliva, cuando recolectaban ellos la basura de la Ciudad de Buenos Aires, y Moyano ya era el jefe de camioneros. Después lo conocieron por el Belgrano Cargas, donde Franco Macri armó una empresa en la que el sindicato de camioneros tenía el 6% de las acciones. Patricio Farcú, el dueño o testaferro de Oca, algún día lo sabremos, tuvo actividades conjuntas con Nicolás Caputo, el otro yo de Mauricio Macri, infinidad en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el gobierno de Macri, contrataciones que uno puede ver en la página web de su empresa. Macri conoce bien a Moyano, lo conoce además por el negocio del fútbol. Y hoy está bajo un apriete de Moyano. Va a ser muy interesante en los próximos días cómo hace este presidente, en vísperas de la reunión de la OMC, frente a las irregularidades de Oca y con una reforma laboral